Iglesia, buenas noches, que el Señor me los bendiga grandemente y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a escuchar la poderosa palabra de Dios. Hoy tenemos un tema hermoso, maravilloso, en un interrogante que todos debemos de hacernos siempre. Y se llama ¿cómo agradar o desagradar a Dios? Mire cómo dice, ¿cómo agradar o desagradar a Dios? Entonces vamos a abrir la Biblia en la primera carta a la iglesia en Tesalónica. Entonces, primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conducirlos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que la instrucción que os dimos por el Señor Jesús fue la voluntad de Dios en vuestra santificación, que apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Oremos. Padre, te damos gracias, bendito Rey, en esta hora, en el nombre de Jesucristo y bajo la unción poderosa de tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a predicar esta palabra con mucha reverencia hacia ti, Señor. Quita todo espíritu de estorbo, quita todo tapón de los oídos, toda venda de los ojos, para que esta palabra pueda ser escuchada y pueda ser vista por cada uno de los oyentes, y puedan sacar de aquí sus propias conclusiones para ver si estás agradando o desagradando a Dios en lo que estás haciendo en tu vida. Gracias, Señor, por permitirnos otro día más para predicar tu bendita palabra. Gracias, Padre, porque lo vamos a hacer en el nombre de tu Hijo Jesús y con la ayuda de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bienvenidos todos, y que Dios quiere atención. Si tú no escuchas, no ves la palabra de Dios, nunca vas a aprender. Pero para eso estamos aquí. Entonces vuelvo a repetirles el interrogante. Y dice, ¿cómo agradar o desagradar a Dios? Y ya vimos que la carta a Tesalónica nos está diciendo la vida que agrada a Dios. La vida que agrada a Dios es tu santificación, mi santificación, porque Él es santo. Entonces, ¿qué mejor que podamos cambiar, mejorar cada día nuestra vida en Cristo Jesús? La palabra griega aresco es igual a agradar, ser agradable. Agradar, ser agradable. Aresco. En español, agradar es igual a complacer, gustar. Siempre nos gusta traer el origen de las palabras, de a dónde vienen, por qué Dios nos las dejó en la palabra de Dios. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Esta palabra griega
Aresco es agradar, ser agradable para Dios y para el mundo, porque tú debes ser agradable en tu comportamiento como cristiano. Entonces, Dios nunca te pide lo que Él no hizo. Él se pone siempre de ejemplo. Y es lo que Dios cada día nos pide, que imitemos a su Hijo Jesucristo. Vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan 8:29. Pero es que Dios no te va a exigir lo que Él no te ha puesto de ejemplo. Él siempre se pone Él, porque Dios es justo. Dice Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. No dijo que un día, siempre, todos los días deben de ser de agrado para ese Dios grande y poderoso que te llamó a una vida de santificación. Por eso uno insiste que los que están en unión libre se casen, porque ya conocieron a Dios y Dios los llamó a ese llamamiento santo. Y mire que la carta Tesalónica dice: apártate de toda inmundicia, de toda concupiscencia, no andes como los gentiles. Si tú eras gentil antes, haz lo que Dios te está pidiendo, hazlo, porque eso le agrada a Dios. Tu santificación, mi santificación, porque Él es santo. Entonces mire que vamos a ver otra pregunta. Ya vimos que el ejemplo de Jesucristo agradaba siempre al Padre en todo lo que hacía, y por eso lo exaltó. Entonces dice, ¿qué le agrada a Dios? ¿Qué le agrada a Dios? Llamarnos. Él llama, dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero que ese llamamiento no lo desperdicie. ¿Por qué muchos serán escogidos? Porque no captaron el mensaje. Los llamó, pero no apreciaron el llamamiento. En una promoción no está dicho que todo el mundo va a comprar, pero si hay la promoción, hay el llamamiento, tú exiges, tú eliges, tú escoges si compras o no compras. El llamado de Dios es que lo aceptes para Él poderte bendecir. Vamos a ver lo que nos dice la palabra en Gálatas. En Gálatas vamos a encontrar el llamamiento. Vamos a Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles, y no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Amén, iglesia. ¿Quién era Pablo? Algo terrible para la iglesia. Él mismo reconoce. ¿Y sabe por qué asolaba a la iglesia? Porque él era celoso a las tradiciones.
¿Quién te asola hoy en día? ¿Quién te persigue? El que anda bajo tradiciones. Y te dice, no, yo no dejo mi religión porque yo no voy a traicionar a mis padres. Y Pablo, ¿qué decía? Pero mire que cuando uno está en tradiciones, le importan las cosas, no le importan las cosas de Dios, pero sí cumplir a lo que le exige la tradición. Y él perseguía, asolaba, pero Dios le agradó llamar esa clase de instrumento. ¿Quién eras tú antes de Cristo? Hazte esa pregunta. ¿En qué andabas? ¿O qué hacías? De pronto no asolaba, no atacaba a la iglesia como a matarlos, pero de pronto con la boca, con lo que hablabas, ¿sí? No quiero saber, cristianos, aleluya, locos. Yo no cambio mi religión, yo no cambio mi vida, porque en la mía no me cuestiona nada, yo puedo vivir como me dé la gana, que yo voy para el cielo también. Mentiras que estaban ahí guardadas, pero que hoy sabemos que no es así lo que dice la tradición. No siga eso. Cambiemos hoy. Pero mire que exige la santificación. Mire que Pedro, en la primera carta de Pedro, vamos a leer primera carta de Pedro 1, 15 y lo leemos hasta el 16. Sino que como aquel que os llamó es santo, mire el llamado, santo, os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. En toda vuestra manera de vivir. Por eso es que a veces la gente no le agrada que un pastor siempre esté constante a personas que tienen 1 año, 2 años, 5 años de estar en el evangelio viviendo en unión libre. La única manera que tú te salves y que te vuelvas un santo es que reconozcas que la insistencia de Dios es por tu salvación. No es capricho de un pastor, es la obra de Dios, porque el que te llamó es santo y él es celoso y no quiere ninguna fornicación, ni espiritual ni física, porque hay también fornicación espiritual y hay la que se hace normalmente en el cuerpo. Y hay personas viviendo tanto tiempo ya en el evangelio, pero no toman la determinación de santificarse y llegar al matrimonio para que sea honroso, sin tacha, y pueda vivir Cristo en esa unidad en tu hogar. Amén, iglesia. Entonces mire que en la única versículo de la Biblia que dice 3 veces santo y no dice 3 veces amor, 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 es en la parte de la santidad. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 4:8. No, Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Santo, santo, santo. Y también lo dijo Isaías en el llamamiento a Isaías 6:3, lo vas a encontrar. Santo, santo, santo. Pero no vas a encontrar amor, amor, amor. Aprendamos cada día más. Y por eso Él te llama o nos llama a la santificación. Sin paz y santidad nadie le verá la cara a Dios.
Entonces vimos el primer punto, tu llamamiento. Ahora le plació llamarnos y salvarnos. Si te llama es porque Él te quiere salvar, pero tú puedes perder ese llamamiento por no obedecer, porque tú no sabes a qué hora vas a morir y que estar esperando, dándole tiempo a que tome decisiones este año. ¿Para qué va a dejar más tiempo? Vamos a la primera carta a Corintios 1:20 y lo leemos al 24. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Entonces, primero te llama, segundo te salva, pero eso no te garantiza de que te haya llamado para salvarse si tú no aceptas, si tú no cambias, si no haces lo que Dios te está pidiendo hoy. Dios es maravilloso, es Dios todopoderoso. Entonces vienen 4 puntos a través, 4 respuestas a una pregunta. ¿De quién se agrada Dios? Y tenemos 4 puntos de quién se desagrada Dios. Pero vamos a ver primero lo bueno, porque eso es lo que nos interesa a nosotros, agradarle a Él. Entonces vamos a buscar en Proverbio 10:32. Proverbio 10:32. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos hablan perversidades. ¿De quién se agrada Dios? Del que habla lo que agrada. Usted no tiene por qué estar hablando ya vulgaridades, chistes de doble sentido, tantas cosas. Tus labios, ya siendo santo, debes de hablar lo que agrada al santo que te llamó, a ese Dios grande y todopoderoso. Mire que Pablo le pide a Tito, en la carta de Pablo a un pastor joven llamado Tito, y mire lo que le pide Pablo a Tito. Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Vio que en el hablar, cuando usted conoce la palabra, en el hablar de una persona usted sabe si es cristiano o no es cristiano, si es un santo o no es un santo, si predica o no predica la verdad. Te van a captar por lo que tú hablas. Por eso David dijo: me cuidaré lo que hable cuando esté delante del impío, guardaré mi boca, porque sabemos que el fruto sale del corazón. Lo que tú hables, eso está determinando lo que es tu vida de santidad. Entonces el que nos llamó, nos llama a vivir una vida santa en Cristo Jesús. Entonces la primera respuesta es que tú como santo debes de cambiar tu lenguaje de gentil a cristiano. Al ser un cristiano, un santo,
redimido, escogido por Dios de la vida de gentil que llevaban. Porque hay tres grupos: judíos, gentiles y la iglesia. Éramos gentiles y pasamos a la iglesia. Y por eso ahora la iglesia se están convirtiendo en muchos judíos que se llaman judíos mesiánicos. Están buscando la salvación en este tiempo. Y eso es bueno, pero no para judaizar la iglesia, es para someterse a las normas de la iglesia, a lo que Dios pide al cristiano. Entonces miremos otro segundo punto: los temerosos y justos. Hechos de los Apóstoles, que nos dice Hechos de los Apóstoles 10, 34 al 35. Pedro ve lo que pasa con Cornelio. Cornelio era un hombre de oración, temeroso, justo, pero que tuvo una revelación también por lo que estaba haciendo, ayunando. Entonces, ¿pero qué hace Pedro? En Hechos 10, 34 al 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, que nos dijo anteriormente que nuestros labios deben ser para agradar lo que hablemos a Dios, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Del que le agrada, al que le agrada a Dios, es aquel que le teme y hace justicia. ¿Usted no cree que es falta de temor que un Dios grande y poderoso lo haya llamado y usted todavía siga viviendo esa vida como gentil? Es peligroso, porque Dios no se equivoca. Él nos llama, y por eso hay iglesias que te quieren meter a una vida santo, santo, siempre santo, o salvo, salvo, siempre salvo. No, la santidad es un diario vivir. Dice que Jesús le agradaba siempre, no le agradaba un domingo, un miércoles, no, siempre le agradaba. Entonces, ¿qué dijo Pedro cuando vio lo que pasó en Cornelio? Ahora sí entiendo que Dios bendice al que es temeroso y al que hace justicia. Hazlo tú lo mismo, haz lo mismo. Entonces vamos a ver Juan 9:31. Dios oye a todo mundo, y todo mundo es hijo de Dios, y todo mundo es santo. Qué fácil es eso así. Ganarte una santidad con la boca, pero no con tu diario vivir. Tenemos que salir reforzados, firmes, a escuchar palabras que nos edifique, nos transforme en el nombre de Jesucristo. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Cómo va a oír? O te va a oír en una vida de fornicación. Puedes orar, pero no estás llevando la relación como debe de ser. Ahora, si estuvieras soltero, pero ya tienes pareja, hazlo por temor a Dios, no por temor al pastor. El pastor tienes que predicarte mansa y humildemente, pero sin quitarle el poder a la palabra. No podemos cepillar pecado, no podemos consentir, porque para eso Dios nos ha metido en este tiempo, para que reflexione la iglesia, porque el juicio debe de comenzar por la casa de Dios. ¿A dónde quedará el pecador y el impío? Es en la casa de Dios que debe de comenzar el juicio.
Y por eso nos ha metido en este tiempo, para que aprendamos más. Y siempre el hombre de Dios va a insistir es por la salvación de las almas, y no por proteger la riqueza y los bienes que tengan, o por adquirirlos tú. Ama con el amor de Dios, porque el que ama reprende, corrige, exhorta, redarguye, porque para eso es la palabra de Dios. Entonces, si no lo hacemos, estamos cayendo en contentamientos de hombre, satisfacer carnes, obras carnales de concupiscencia. Entonces ya vimos, tercer punto, el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, consiste en justicia, paz y gozo. Vamos a Romanos, ya la carta en Romanos 14, 17 al 19. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Amén, iglesia. Debemos de hacerlo, porque no consiste en comida y bebida, sino en justicia, paz y gozo. Un cristiano nunca debe de decir, no tengo paz, no tengo gozo, soy injusto. Si ese fruto, la paz es fruto del Espíritu Santo, y el gozo, la alegría, paciencia, 9 fruto del Espíritu Santo, comenzando por el amor. Pero usted ya recibió el Espíritu Santo cuando comenzó. La palabra nos dijo, por medio del Espíritu Santo. Sin esto no conocemos la verdad, porque Él es el que nos ayuda, nos redarguye, nos corrige, nos exhorta y nos hace llevar una vida como quiere que la llevemos. Mire que en las bienaventuranzas, cuando hablamos de paz, que es lo que el mundo anda buscando, en Mateo 5, 9, encontramos las bienaventuranzas y dice la palabra, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sí ve la importancia que es agradar a Dios? ¿Cómo haces tú para agradar a Dios? Aplicando lo que estás escuchando. 4 puntos, pueden haber más, pero estos son esenciales. Porque tú haces esto, lo vas a hacer todo. Y tienes que comenzar. A partir de que escuches esta palabra, te sientas, reflexionas, meditas si estás llevando una vida de santidad o ando todavía como gentil. ¿Y cuántos años llevas en el Evangelio? ¿Qué tanto has aprendido y qué tanto estás poniendo en práctica? Otro punto, los que obedecemos, métase en ese grupo. La bendición viene cuando usted obedece. Si obedece esta palabra, las bendiciones te van a perseguir, te van a buscar, tú no vas a estar mendigando, ellas te van a buscar por obedecer la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a ir a Colosenses 3:20 y lo leemos hasta el 25. Colosenses 3:20 al 25. Hijos, obedeced a vuestros padres en una cosa, en todo, porque esto agrada al Señor. Vio, la obediencia está la victoria.
Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Por eso un padre tiene que ser un buen consejero, ayudarle y no atacarlo. Orarle mucho a Dios, tener paciencia, esperar, porque Dios te da la victoria, pero tienes que obedecer. Pero si tú eres el primero que no obedeces, ni siquiera en lo que estamos hablando hoy, de andar como gentil, ¿cómo van a seguir a Cristo si tú no estás poniendo el ejemplo? Siervo, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia. El que hiciere, dice, recibirá injusticia. Que hiciere, porque no hay acepción de personas. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia. Que hiciere, porque no hay acepción de personas. No crea que en la iglesia de Dios hay niños mimados. Desde el pastor hacia abajo, todos somos iguales en Cristo Jesús, para Dios. Pero que cada quien tiene que responderle a Dios por su vida. Porque ¿qué va a saber uno lo que hace la oveja? O la oveja lo que anda uno, pero Dios sí sabe lo que tú haces. ¿Y a dónde vas a ver tú, en realidad, si andas con el Señor? Cuando tú ves las bendiciones en tu vida. ¿Te das cuenta? 4 puntos esenciales en los cuales tú agradas a Dios. Primer punto, los que sabemos hablar de acuerdo a la sana doctrina. Segundo, los temerosos y justos. Tercero, los justos, los pacificadores, los gozosos y los que obedecemos la palabra de Dios. Mire que en la carta a los hebreos, cuando se trata de obediencia, Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La oveja tiene que comportarse como oveja y no como cabra, para que el pastor pueda también predicar cada día, no quejándose. Pero si no lo hacemos, tienen que salir sermones donde el pastor exhorte, corrija, redarguye, eduque, porque para eso es la palabra. Pero tenemos que hacerlo, iglesia. Esto nos ha permitido conocer más para poder edificar una iglesia y llevarla a la santificación. Porque ya vimos 4 puntos importantísimos. Hágalo, porque el que lo llamó es santo, santo, santo. Y Él quiere de usted santidad y paz. Sin paz y santidad, nadie le verá la cara a Dios. Y mire que está aquí en Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Estamos en la postrimería de la venida de Cristo. ¿Tú quieres verlo? Irte con Él en las nubes y a las fiestas de las bodas del Cordero, o te quieres quedar, si estás vivo, para lo que viene para este mundo, que no es cosa agradable. Vienes 7 años
de la gran tribulación. No es la tribulación que tenemos, la gran tribulación. Pero busque la santidad. Oiga hoy y ponga en práctica lo que escuchó en Cristo Jesús. Amén. Ahora viene la parte, 4 puntos también, de los que no le agradan o desagradan a Dios. De quién no se agrada Dios. Primer punto, de los carnales. Por eso todo el mundo cree que va para el cielo. Pero si no quitamos esa vida de concupiscencia, de carnalidad, y nos metemos a vivir en el Espíritu, no llegaremos nunca al cielo. Porque el que nos está esperando es santo, santo, santo. Vamos a abrir la Biblia en Romanos, y lo vamos a leer del Romanos 8, 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, una vida en la iglesia de carnal no sirve. Porque ya usted está conociendo que tiene que cambiar. Tiene que agradar a Dios en toda su vida. Ser un buen testimonio en la vida de afuera y adentro dentro de la iglesia. Entonces, la carne, pero vamos a ver cuáles son las obras, no el fruto de la carne. Y tú te das cuenta, estoy agradando a Dios. Si la carta a los Gálatas, y vamos a leer Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, que fue lo que nos habló para llevar una vida de santidad. Ni cometer adulterio cuando ya te casaste, ni andar en vida, uniones libres, porque son pecados, son vidas de gentiles. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borracheras, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si ven que cuando uno lee la Biblia lo confronta, y no es el pastor, es la palabra de Dios. Y es lo que tenemos que hablar de aquí en adelante. No diluir el mensaje, no temblarnos la boca para decir la verdad, sin salirnos de la palabra. Porque yo no puedo inventar aquí fábulas, o hacer un teatro, un circo, o montar una gritería aquí. No, sencillamente con la palabra, que es una espada de doble filo, esa es la que te va a entrar en el corazón. Si lo aceptas, porque lo puedes tener cerrado y no deja que entre. Abre tu corazón, abre tu mente a Cristo, porque eso es lo que Él quiere. Que esta palabra no vaya a quedar en el aire, sino que caiga en ti y seas una buena tierra y comiences a dar el 30, el 60 y el 100 por uno. Amén, iglesia. Entonces, no le agrada a Dios. Y mire que a mí aquí en Gálatas, aquí también dice en Gálatas, vamos a leerlo del 11 al 15. Dice, 6
11 al 15. Mirad cuán grande letra os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar, mire, todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que circuncidéis solamente para no padecer persecuciones a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia, sea a ellos y a el Israel de Dios. ¿Para qué la gente sigue doctrinas de tradiciones? Para no sufrir la persecución de la cruz de Cristo. No es ponerte una cruz o estar con un crucifijo. Son las persecuciones, las tribulaciones, lo que te toca enfrentar, lo que cuesta seguir a Cristo, que es hasta tu familia se te viene encima. Porque dice que los enemigos de cada cual serán los de su propia casa. Pero cuando tú le crees a Dios, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, tú vences. Tú le das el poder a ellos, a ese Dios único, y vences. Y tu vida va a ser diferente. Entonces, ¿para qué hoy están metiendo cosas de la ley? Porque esas son doctrinas que se ajustan a las alianzas que van a venir para evitar la persecución. Cobardes. Cristo murió por la verdad y tú y yo debemos morir por la verdad. Amén, iglesia. La verdad nos liberta, la mentira nos esclaviza. Hay gente esclavizada a la mentira. A Satanás le encanta que tú vivas así. El mundo también se agrada contigo. La carne está satisfecha. Pero hoy es un día de vencer en el poder del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Otro de quien no se agrada a Dios, el que se alaba a sí mismo, el que se predica a sí mismo, el que no predica la palabra de Dios. Él quiere que se agraden, que los aplausos sean para él. Ahí viene el hombre que sana, ahí viene el hombre que hace milagros. Ningún hombre hace nada, Dios lo hace todo. Dale gloria a Dios que te utiliza, que permite que tú seas un instrumento de Él. Que es lo que a veces malinterpretamos o confundimos la gimnasia con la magnesia. Él es el Dios Todopoderoso y tú eres un siervo. Somos esclavos de Cristo, pero la única esclavitud buena que hay es esa, porque tenemos una libertad en Cristo Jesús para hacer lo bueno y no lo malo. Amén, iglesia. Entonces, mire, otro es el que se agrada a sí mismo. Vamos a Romanos 15, vamos a leerlo del 1 en adelante hasta el 6. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Tú no lo vas a agradar en el pecado, en lo que esté haciendo, que no le agrade a Dios, no puede seguir. En lo que sea para edificación. Por eso la Biblia hay que leerla con el poder del Espíritu Santo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que le vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza
se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Se está dando cuenta? Hay predicadores orgullosos que ellos creen que le han quitado el poder a Dios, a Jesucristo. Ya ellos hablan, es que yo hago, yo declaro, hágase como yo digo. Y tú le has preguntado, ¿lo que está diciendo va de acuerdo a la voluntad de Dios? Yo puedo orar, pero Él me va a dar lo que vaya de acuerdo a la voluntad de Él. Porque la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. No es lo que yo quiera, ni como yo quiera, es como a Él le plazca. Entendamos, iglesia, que no estamos para que en el Evangelio estemos dando contentillo, esperanza falsa. Ven a Cristo y se te acabaron todos los problemas. Es cuando comienzan los problemas. Pero Dios de todas nos saca, porque Él no nos dará tentación que no sea humanamente soportable. Como la da, nos da la salida también. Amén. Qué bueno. Otro que no le agrada a Dios. Primero, los carnales. Segundo, el que se agrada a sí mismo. Tercero, los que predican un evangelio para agradar a los hombres. Vamos a ver qué dice en la carta a los Gálatas. Vamos a Gálatas 1, del 6 al 10. Mire que Pablo se maravilló de que teniendo un evangelio bueno tengan que ir a parar a un evangelio falso, un evangelio que trae maldición. Pero leámoslo. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No hay otro. Porque tengo que ponerle arandelas. Porque tengo que ponerle revelaciones, nuevas revelaciones, si ya todo está revelado. Tengo que revelar lo que está escrito. ¿A dónde le voy a añadir la nueva revelación que tenga? Si ya fue, la Biblia fue cerrada ya. Dice que nadie le puede quitar ni nadie le puede poner. Hagamos lo que está aquí. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Este evangelio no es para agradar tu vida carnal, es para desenmascararte lo que estás haciendo que no le agrada a Dios. La Biblia nos confronta, pero si tú aceptas la verdad, cambias. ¿Y cómo es que después de estar escuchando un evangelio así, tengas que ir a parar a un evangelio anatema de mentira, de prosperidades, donde le quitan la gloria a Dios, donde simplifican el mensaje, donde lo acomodan a doctrinas de hombre? La palabra es clara cuando dijo que en los últimos tiempos, y lo dijo el Espíritu Santo, vendrían doctrinas de demonios. Y también dice que muchos apartarían el oído de la verdad
para ir a buscar las fábulas de esos falsos predicadores, porque la Biblia ya no lo registró y se tiene que cumplir. Pero nosotros sigamos el evangelio que hemos conocido, evangelio diferente. Hay gente que sí, y hay tantos seguidores que si usted no se da cuenta de lo que está pasando en este tiempo y se da cuenta qué es lo que ellos reclaman, ahí le dejo para que usted mismo saque conclusiones y que tanto conoce de la palabra de Dios para poder identificar a un falso que viene marcando con otro evangelio, no el evangelio de Cristo. Entonces ya vimos, y vamos al cuarto punto, pero vamos a leer otra cita aquí en Efesios para que le demos más firmeza a quien debemos servirle. Efesios 6:6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Sírvale a Dios, no se ponga a agradar a los hombres por conseguir beneficios propios, porque va a ser condenado. Ojo con eso. Y déjate de estar siguiendo un evangelio diferente, un evangelio que te amolde a tus caprichos, a tu vida mundana, a tu vida de no agradar a Dios ni en el cuerpo. Son tres partes, cuerpo, alma y espíritu, que deben de estar irreprensibles para la segunda venida de Cristo. Amén, iglesia. Entonces vamos a ver el cuarto punto de este. Son 4 y 4. 4 con los que agradamos a Dios y 4 con los que lo desagradamos. Los codiciosos. Primera de Corintios 10. Ahí dice amonestación contra la idolatría. Mire que Dios amonesta, Dios nos corrige, nos exhorta. Vamos a leerlo desde el 5 porque se trata de la vida de Israel. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ese pueblo cayó en idolatría, cayeron bebiendo, comiendo, jugando, y eso es lo que vemos hoy. Un mundo codicioso y una iglesia codiciosa. Usted no sabe que la codicia es dañina. Por eso Pablo le escribió a un pastor joven una advertencia. Y mire que dice la palabra en Primera de Timoteo 6:10. Vamos a leerlo del 9 para que vea, aparece la codicia. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero en sí no es malo. El dinero sirve. ¿Con qué pagarías la luz, el agua, tu alimentación? El problema está en la codicia, en el amor al dinero. Sigue. Dios quiere la victoria, Dios quiere que tú tengas, pero que le sirva. Quita toda codicia de tu vida y pon todo en manos de Dios y será diferente tu vida. Amén. Entonces ya miramos 4 y 4.
En este miramos los carnales, el que se agrada a sí mismo, el que agrada a los hombres, los codiciosos. Viene algo importantísimo que a todos nos agrada. ¿Quién no quiere los beneficios por servirle a Dios? Beneficio de agradar a Dios. Primer beneficio, te pone en paz. Mire que sin paz y santidad nadie le verá la cara a Dios. Vamos a Proverbios 16, 7. Proverbio 16, 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. No te afanes, ora, agrádele a él, siga el buen camino y él hará que los enemigos se pongan en paz contigo. Pero créale, no se desespere. Siga orando, orando y ponga a las personas en manos de Dios, que Él es el que hace. Pero agrádele, porque si hago una oración y no le agrado, tampoco va a pasar del techo. Tengo que agradarle a Él, santificar mi vida, porque el anhelo de Dios es la santificación tuya y mía, porque es un llamado a ser santo, porque Él es santo. Santo, 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 el Dios de Israel. Amén. Otra, te da sabiduría, ciencia y gozo. Vamos a Eclesiastés 2:26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Quién dijo esto? Salomón. Nadie te hace con levantarte tan temprano a trabajar y no buscar al Señor. El que se levanta temprano a buscar a Dios, Dios lo bendice en el día. Dice, cierra tu puerta y allá en secreto habla con Dios y a la luz se verá lo que hablaste con el Señor. Entonces, mañaneamos aquí a buscar su presencia o afanado por el trabajo de este mundo. Todo hay que hacerlo en orden. Primero hay que buscar. Busca a Dios por encima de todas las cosas. Y después, lo demás. Dele prioridad al Señor Jesucristo. Entonces, primer beneficio nos hace poner en paz. Y si tenemos paz y santidad, le veremos la cara al Señor. Porque cuando tú corriges tu vida, quita los estorbos que están aquí, vas a tener paz, vas a hacer lo que Él le agrada y vas a ir directico al cielo el día que venga. Si estás muerto, resucitarás de primero. Si estamos vivos, nos transformará. El anhelo de uno es morir en Cristo. Si estamos vivos, somos de Él. Y si morimos, somos de Él. Amén. Vamos a Eclesiastés 7:26. Beneficio de agradar a Dios. Y he hallado más amarga que la muerte. Imagínense. Si eso es más amargo que la muerte. A la mujer cuyo corazón es lazo y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. ¿Se está dando cuenta los beneficios que nos trae agradar a Dios? Primero, nos hace poner en paz con los enemigos. Segundo, te da sabiduría, ciencia y gozo. Tercero,
no te deja caer ni queda enredado en los lazos de una mala mujer. Y si tú llegaste a Cristo y de pronto tu mujer o tu esposo no era ideal, Él te lo compone. Cuando tú le crees y le clames, Él te santifica a tu esposo o tu esposa. Y por eso al hombre le exige que saque a su mujer en santidad y honor. Él exige al hombre porque somos cabeza, líderes espirituales, que debemos poner el ejemplo para que nuestros hijos puedan recibirlo. Amén. Beneficio de agradarle a Dios. Un tema que se nos hizo hasta corto, pero sustancioso para ponerlo en práctica. 4 y 4. 4 puntos para agradarle y 4 puntos que le desagradan. Escoja lo primero y analice lo segundo. ¿Será que de pronto estoy en uno de estos puntos? Voy a cambiarlo por uno de los anteriores. Voy a meter este punto, este malo lo saco, lo voy a meter y caer en lo bueno. Amén, iglesia. Vamos a la conclusión. Vamos a Colosenses. Colosenses 1:10 al 14. Colosenses 1:10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Debe servirle una cosa, en 2 o en 3, agradarle en todo. Domingo, miércoles, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Jesús lo hizo, porque allá en Juan 8:29, cuando comenzamos, dice que Él le servía siempre en todo. Y dice que imitemos a Jesucristo, sigamos sus pisadas. Y Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Jesucristo. Oiga su consejo. No es cuestión de los pastores, es cuestión de la palabra de Dios a través de los pastores. Pero tienes que estar también haciendo la voluntad de Dios. Usted no se puede someter a predicar la palabra si usted primeramente no ha cambiado su vida. Por eso el llamado de Dios y los dones son irrevocables. Él los da, pero si te descuidas, también puedes perder la salvación tan grande. Dice que no te deslices, no te descuides. Hay iglesias, salvo siempre salvo. Y la Biblia dice, mantente firme hasta el fin, para que puedas ganar el cielo. Amén. Y vamos a Hebreos 11:6. Hebreos 11:6, donde Dios nos habla que es lo que Él quiere de nuestras vidas. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, no viva por vista, viva por fe. Y una de las formas de vivir por fe es que yo voy a hacer lo que Dios me dijo hoy, por fe. Yo no voy a buscar
las cosas porque me las impuso un hombre. Yo las voy a buscar y las voy a hacer porque Dios me lo exige. Porque ese es mi llamado, a ser santo, porque el que nos llamó es santo, santo, santo. Grábese eso. En la Biblia vas a encontrar repetitivamente santo, santo. Lo dijo Isaías en su llamamiento, lo dice Pedro y lo dice Juan. Creámosle a la palabra, tengamos una vida de santidad. Iglesia muy amable por su atención, por su dedicación a Dios y por aprender. El consejo es que le transmitas este mensaje al que lo esté necesitando. Y tú ponlo en práctica en tu vida. Y si algo estás haciendo que hoy te confrontó la palabra, quítalo y métete a lo que a Dios le agrada. No vayas a perder tu llamado, tu salvación por desobediente. Cuando obedecemos, la palabra, las bendiciones nos buscan. Obedecemos su palabra, las bendiciones nos van a buscar. Que Dios me lo bendiga grandemente y oremos como todas las veces terminamos. Comenzamos orando y terminamos orando dándole gracias a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Gracias por habernos permitido nuevamente llevar este mensaje de salvación a un mundo que merece ser salvo si obedece. Y a una iglesia se regenere cada día más y podamos llevar la gran comisión que tú nos has puesto, nos has encomendado, Señor. Gracias por la palabra, gracias por la vida, por el techo, por la comida, gracias por la familia en carne, gracias por la familia espiritual, pero con la esperanza de que esos familiares en carne puedan llegar a la familia espiritual. Ese es el anhelo que tenemos todos. Ve a una madre, a unos hermanos, a unos familiares convertidos verdaderamente a Cristo. Este mensaje va para esa familia en la carne, porque todavía están viviendo vidas en fornicación, vidas llenas de adulterio, de idolatría, de tradiciones, las cuales serán quitadas cuando acepten a Cristo y se les caiga el velo y puedan salir de esa vida religiosa o tradicional. Y porque no hay circuncisión que valga, ni incircuncisión tampoco. Todos somos iguales en Cristo Jesús. Dios no hace acepción de personas. Dios castiga al que la hace. Ese sí es el tema que Dios quiere. Que si usted hace lo malo, va a ser castigado. Si hace lo bueno, va a ser bendecido. Dios no tiene consentidos. Dios tiene ovejas y no cabras. Por eso aquí estamos, Señor, dándote la gloria y la honra y orando por este país, orando por las naciones y por el momento que estamos viviendo de prueba, que nos saques adelante para llevar este evangelio cada día más y más a muchos que lo necesitan y pueda servir para regenerar nuestra vida día tras día, Señor. Gracias, Señor, por prestarnos la salud, prestarnos esta vida, Señor. Y gracias por la protección y por todo lo que tú nos provees, Señor. Gracias, Jesús. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, queremos llegar a esa vida eterna contigo. Señor, ayúdanos a agradarte de aquí en adelante y quitar todo aquello que te desagrada, porque queremos ser santos, porque tú eres santo, santo. Gracias, Señor. Te amamos, te adoramos y te glorificamos, y todo lo ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén.